Bueno, muchas gracias por la invitación a esta segunda vez que vengo acá a República Dominicana, y también justamente estuve en julio del año pasado, y ahora nuevamente me dan el honor de estar aquí con ustedes. En esta oportunidad con una temática muy importante, muy interesante, que es la participación ciudadana. En este caso en gestión, ¿no?, de programas, proyectos de desarrollo, que es el tema en que yo trabajo y me desenvuelvo mayormente, ¿no? Entonces mi exposición va a ser en dos partes. Una primera parte, vamos a decir que es la parte teórica del tema, para entender esto de la participación en programas y proyectos, y luego vamos a ver propiamente cómo se ve este tema de la participación específicamente en programas y proyectos. Quiero empezar con una pequeña, digamos, no sé cómo llamarle, frase motivadora para la reflexión, ¿no? El concepto de participación ciudadana es un concepto que, digamos, o son dos palabras, dos conceptos que me suenan muy bien, ¿no? Como esta canción de los Beatles que se llama Michelle, ¿no? Ahí la ven, ¿no? Dice: Michelle, mi preciosa, estas son palabras que justas van bien, ¿no? Así empieza la canción. Y cuando escucho esta palabra participación ciudadana, me pasa lo mismo, ¿no? Son dos conceptos que juntos van excelente, van muy bien. Pero quisiera, en realidad, problematizar este concepto, si me permiten, porque este concepto en realidad no es tan romántico o tan, digamos, idealista como buscamos que sea, ¿no? Es un concepto que tiene raíces que es necesario estudiar, que son raíces políticas, raíces de poder y raíces de intereses. O sea, no opera mágicamente, ¿no? Ayer nuestro colega Francisco Javier nos hablaba de que es una construcción social. Entonces yo quisiera un poco discutir este concepto de la perspectiva de las ciencias sociales. Y quiero empezar con un texto clásico de Thomas Hobbes, el Leviatán, ¿no? Él reconoce, y creo que hasta ahora es así, que la gente se mueve por intereses particulares y egoístas, ¿no? La frase ahí es un poco dura, dice, ¿no? Hace muchísimos años dominaban los individuos egoístas, competían de modo cruel y despiadado, la vida era solitaria, pobre, detestable, brutal y breve. Era imposible que llegara a desarrollarse la cooperación de no existir una autoridad central y por consiguiente era necesario un gobierno fuerte. Ustedes saben que Thomas Hobbes es el padre un poco de la teoría del Estado, ¿no? El Leviatán era el Estado, el Estado era el llamado a mediar los conflictos de intereses que podían haber en un grupo social, ¿no? En una nación, en una comunidad. Entonces, este concepto de cooperación es el que quisiera entonces conversar con ustedes, porque la idea es que la participación, ¿qué implica la participación en el fondo, ¿no? Participar implica de alguna manera una búsqueda de buscar cooperar. Entonces, ¿cuál es la base de esta cooperación y la participación? Entonces, siguiendo un poco con el tema de Hobbes, y partiendo de un presupuesto de que las personas, cuando estamos en una comunidad, en una colectividad, en un país, en una organización en general, vamos a tener intereses particulares. Acá se habla de egoísmo, pero digamos que en principio, vamos a llamarlo así, la mayoría de nosotros tendemos a ocuparnos preferentemente de nosotros mismos y de los nuestros, nuestras familias, nuestros intereses particulares, solo que a veces cuando uno va a entrar en una relación social, en una negociación, uno está primero pensando en esta relación, en este trabajo colectivo, ¿qué voy a ganar? ¿Cuál es mi interés de por medio? ¿Mis intereses están siendo satisfechos en esta relación? Es un poco con lo que la gente comúnmente hace, ¿no? Entonces, si los intereses particulares priman, la pregunta sería, ¿qué condiciones llegará a surgir la cooperación en un mundo de egoístas o de personas con intereses particulares, ¿no? Donde son inclusive mirando esto en relación a los intereses comunes? ¿Estos intereses comunes corresponden a mis intereses particulares? ¿Hay coherencia, hay coincidencia o no? Y a veces los conflictos justamente surgen por eso, ¿no? Porque las personas sienten que sus intereses particulares no están reflejados en intereses comunes, ¿no? Y ese es un tema que vamos a ir explicando poco a poco de qué trata, en este día de ir descifrando lo que significa la participación como construcción social. Entonces ahí, por ejemplo, trato de decir que a pesar que existen esos intereses comunes, esos intereses particulares de las personas, tiene que haber algún tipo de acuerdo, ¿no? Y este acuerdo tiene que estar basado en la participación y en la cooperación, porque si no hay cooperación, no es viable nada en la vida colectiva, en la vida común. Esta definición dice así, ¿no?
¿Qué sería la participación? Es una construcción social que implica un nivel de involucramiento de determinados actores frente a un objetivo común y cuyos intereses en conflicto o no deben ser consensuados según una lógica de cooperación y búsqueda de legitimidad. Entonces, estamos hablando de que la participación opera cuando probablemente hay intereses que debemos resolver y que son comunes para todos, un objetivo común, que puede ser, por ejemplo, algún tipo de propuesta de desarrollo, algún tipo de iniciativa, algún tipo de innovación. Por ejemplo, queremos que la gente hoy opine sobre los servicios públicos, ¿no? Esa es una propuesta interesante para evaluar el desempeño de los servicios. La pregunta es, ¿la gente quiere opinar? ¿Quiere participar en esto? ¿Hay en realidad un interés común alrededor de esta interesante idea? Y lo que uno puede encontrar es que la idea es interesante, pero no necesariamente la gente quiere participar en esto. La gente a veces dice es indiferente o no tiene algo que lo motive a participar o a cooperar en este esfuerzo de saber si los servicios públicos funcionan o no. ¿Cómo hacemos para que la gran mayoría se incorpore y participe de este esfuerzo? Ese es el desafío. Entonces la participación en principio tendría esa lógica, ¿no? Buscar que las personas participemos en una idea que a todos nos interese y que todos y los intereses particulares calcen con ese interés común. En este caso, por ejemplo, evaluar los servicios públicos. Muy bien. Pero es interesante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Sucede que, a diferencia, por ejemplo, de la empresa privada, la participación tiene un problema en el contexto de los bienes públicos. Los bienes públicos, ¿qué los caracteriza? Que son de todos, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna restricción para acceder a él. Hay una frase que en mi país decimos siempre: lo que es de todos es de nadie, ¿no? Ese es un problema y ese es un dilema que tenemos que resolver en el manejo de lo público. Miren, pasemos a otro para poner un ejemplo interesante también que no tiene ese problema: los bienes privados. La empresa privada, los que son dueños de un bien privado, van a poner todo su esfuerzo y todo su sacrificio y su empeño para no quebrar, para que su proyecto personal, familiar, no fracase. Y va a poner más horas, más esfuerzo, sacrificio, porque es suyo, y al ser suyo lo cuida. En los bienes públicos tenemos un problema. Los ciudadanos sienten que si bien es de todos, es de nadie, a veces no quieren participar porque dicen, otro tiene que hacer eso. Por ejemplo, yo pago mis impuestos, y al pagar mis impuestos, quien va a trabajar la temática del bien público es las personas e instituciones que trabajan en el Estado, en el gobierno. Entonces, ¿por qué debo participar? Ellos hacen su trabajo, para eso pagamos impuestos, punto. Yo puedo, por ejemplo, mandar un parque, botar la basura en la vereda. Si me doy un parque, jugando fútbol, plateo y de repente daño unas plantas, que venga la municipalidad y arregle las plantas. Total, es un bien de todos. Si tiro la basura al suelo y daño la calle, o rompo un bien de la calle, o lo malogro, digo, bueno, yo pago mis impuestos para que lo arreglen. Y a veces la gente es indiferente, ¿no? Y no quiere cooperar en lo mínimo. Por ejemplo, cuida el parque, no ensucia la calle, que es una cosa básica, pero a veces la gente no tiene ese sentido de que todo lo colectivo es también nuestro. Y ese es un poco el sentido de la ciudadanía, que la gente pueda participar y cooperar en lo colectivo y comprometerse a eso. Entonces los bienes públicos tienen ese dilema, ¿no? ¿Cómo lograr que las personas, todas las personas, sintamos que ese bien público que es de todos, tenemos que cuidarlo, comprometernos y esforzarnos? El problema con los bienes públicos y comunes, donde justamente tenemos que buscar la participación de la mayor cantidad de gente y su compromiso, es que existe mucha gente que dice, que hace esta racionalidad, este cálculo costo-beneficio, dice, si yo ¿cuánto gano participando para recibir ese bien? Si lo recibo, por ejemplo, mar limpio, agua limpia, derechos de las personas, calles limpias, parques lindos, si yo tengo que participar para que eso sea así, o otros van a hacer el trabajo por mí. Mucha gente dice, si en realidad nadie va a impedir que yo acceda a disfrutar ese bien, ¿por qué tengo que participar? Bien, servicios públicos de calidad, qué bien, ¿quiénes se esfuerzan para eso? El Estado, muy bien. ¿Me piden mi opinión? ¿Para qué? No tengo por qué dar mi opinión, con tal que todo esté bien. ¿Por qué voy a dar el esfuerzo de participar en una reunión, una asamblea, o de repente una asamblea comunal para ver cómo cuidar el parque? Porque si igual voy a recibir el bien, ¿qué me lo impide? ¿Alguien me impide participar en ese bien público? No hay cómo.
No hay manera de restringir el bien. En una empresa privada no. El que no paga no accede al bien. Y el que paga accede al bien. Y si yo pago, yo puedo exigir la calidad del bien. En este caso, la gente dice, frente a un bien común, un bien público, participar, yo tengo que hacer un cálculo costo-beneficio. O una especie de cálculo en la cual diga, mi participación, ese costo de participar en este bien, en el mantenimiento y en el fortalecimiento de este bien público, ¿es importante o igual no participando lo puedo recibir? Y mucha gente dice, bueno, igual voy a recibirlo, participe o no. Miren, por ejemplo, esto es lo que le pasa a los movimientos sociales. Muchos movimientos sociales buscan que la mayoría de gente participe en la lucha por ese objetivo. Por ejemplo, los ecologistas. ¿Cuánto luchan para que la gente participe más en el tema ecológico? Imagínense en la década de los 70, los 80, cuando recién empezaba. Mucha gente no participaba, no le interesaba. Decía, con tal que el aire esté limpio, el agua esté limpia, o no sé si estará limpio o estará contaminado, pero en la medida que sienta que no me afecta, no voy a participar, hasta que no sienta que me afecte. Entonces, los movimientos sociales tienen ese problema. ¿Cómo hacen para que la gente se comprometa, participe, se involucre? En la medida que la gente puede sentir que si yo no participo, no pasa absolutamente nada, igual recibo el bien. Mejor que trabaje el otro. Si él lucha por ese bien, lucha por el agua limpia, el aire limpio, yo me beneficio, con su trabajo está suficiente, yo me beneficio igual, no tengo que participar. Ese es el dilema. Y el dilema es luchar contra el comportamiento que dice ahí, oportunista, o el polizón, o lo que los norteamericanos llaman el free rider, que es el gran problema de los bienes públicos. La gente siente que otros deben hacerlo, para eso les pagan, o otros lucharán, igual a mí el no participar no me afecta en nada, igual recibo el beneficio. Ese es el tema clave de la participación. Es como un dilema hamletiano: participar o no participar. He ahí el dilema. ¿Cooperar o no cooperar? ¿Por qué debo cooperar? ¿Qué me beneficio? ¿Qué gano? Entonces, la gente, cuando hace ese cálculo, mayormente dice, igual recibo el bien, es de todos. El Estado trabaja, si pago mis impuestos, entre comillas, igual tengo que recibir el bien. ¿Por qué tengo que dar tiempo, esfuerzo para eso, ¿no? Por eso es que para mucha gente, cuando participa en un bien público y no trabaja a sueldo para el Estado, un ciudadano común y corriente, siente que si participa en una asamblea para cuidar un parque, o cuidar las calles, o mejorar el barrio, siente que invierte tiempo, invierte esfuerzo, e inclusive algunos invierten plata. Dice, entonces, ¿qué gano yo invirtiendo? Por ejemplo, en Perú, lamentablemente la violencia delincuencial ha crecido demasiado. Es un problema ahorita grave en mi país. Hay muchos robos. Entonces las familias frente a eso se están agrupando. Están asociándose y, una cosa curiosa, están enrejando las calles, violando la Constitución inclusive, y el Estado tolera eso, para protegerse entre la violencia. Entonces, cuando pasan la cuota para la policía particular del barrio, porque hay que pagar una cuota, muchos vecinos no quieren pagar, no pagan. Pero vecinos, no puedo, no tengo plata. ¿Pero por qué no pagan? Porque sienten que igual hay gente que va a pagar y va a proteger su barrio. Y mucha gente no paga. Eso le pasa a muchos edificios, por ejemplo, que tienen servicios comunes. En mi país, por ejemplo, hay edificios, servicios comunes, el ascensor, la luz común, el agua, los parques. Y mucha gente del ascensor no quiere pagar. Primer y segundo no pago porque eso le beneficia al quinto piso, estos pisos. Y a veces les han cortado el ascensor porque no pagan todos. Entonces hay unos problemas graves en los edificios, en los bienes comunes, porque mucha gente dice que no quiere pagar. Inclusive da risa porque los dirigentes del edificio dicen, a este señor que no paga, no le abras la reja, no lo saludes, no le abras la puerta, ¿no? Al tipo que cuida la puerta, el guachimán, decimos en Perú, ¿no? Entonces llega el inquilino que no paga y el guachimán lo mira, pero no sabe qué hacer. Se abre la puerta porque ese inquilino no está pagando. Y el inquilino lo mira con mala cara, oye, abre la puerta, oye. Entonces no sabe cómo actuar el cuidador del edificio, ¿no? Porque le han dicho a la dirigencia que no debe abrir la puerta a esta persona. Entonces hay unas tensiones en los bienes colectivos, en los bienes comunes, porque hay mucha gente que asume ese comportamiento del oportunismo, ¿no? Total, igual voy a recibir el bien, participe o no participe. Ese es un desafío muy importante en los bienes comunes, en los bienes públicos. Entonces la idea es que
exista cooperación y exista reciprocidad. Los que trabajamos en el Estado, los que trabajamos en bienes públicos, queremos que la gente participe, se involucre, se esfuerce, coopere, pero para eso tenemos que saber un poco los intereses que están en juego de las personas. Y a veces pasa que uno busca los intereses, digamos, en el sentido, vamos a decir, altruista, todos somos solidarios, pero en realidad a veces hay que pensar objetivamente. Hay personas que tienen intereses particulares, que no necesariamente tienen que ser altruistas o solidarios, como dice la frase, ¿no? La reciprocidad y la cooperación no implica necesariamente que exista mayor honestidad, generosidad o mayor sentido de servicio a la colectividad. Esta puede ser explicada como resultado de perseguir individualmente los propios intereses. Fíjense, tengo un caso interesante sobre esto, ¿no? En mi país, en los aeropuertos, uno llegaba y hace años, ¿no? Ya no es así, o ha cambiado. Y los taxistas venían de frente a decirles, yo lo llevo, yo lo llevo. Entonces el ciudadano que llegaba de cualquier parte del Perú salía y había 10, 20 taxistas pidiéndole llevarlo. Entonces el ciudadano decía, bueno, el cliente, ¿quién da menos? ¿Quién da menos? Entonces uno ponía un precio, otro precio, y el que daba menos, con él se iba. Entonces había unas pugnas entre los taxistas para agarrar clientes. Se peleaban entre ellos, porque entonces algunos ponían un precio muy bajo y efectivamente el cliente ganaba. ¿Solo quedan 5 minutos de terminar? ¿Duran 30 minutos? Uy, pero entonces ya voy a calcular 30 minutos de la exposición. Bueno. Entonces, lo que pasa es que la gente, los taxistas no se daban cuenta que así, cada uno individualmente, buscando beneficios, perdía. ¿Qué hicieron? Se asociaron. Entonces llegaba ahora un pasajero, llegaba al aeropuerto, bajaba, salía y buscaba un taxista y nadie se acercaba. Entonces estaba en una filita así, esperando que la gente venga. La gente llegaba y le decía, ¿cuánto me cobran por tal lugar? Tanto dinero. Ah, muy caro. Igual otro. ¿Cuánto me cobran? Igual. ¿Cuánto me cobran? Entonces todos cobraban igual. Hicieron un acuerdo entre ellos. Entonces la gente no tenía más que remedio que aceptar el precio y ir al taxi. Se pusieron de acuerdo. O sea, los intereses particulares lograron encontrar un consenso de tal manera que el beneficio fue para todos por igual. De repente en esa punta unos ganaban más que otros, pero al ponerse de acuerdo todos sentían que ganaban. Entonces la clave del éxito es cómo lograr que los intereses particulares lleguen a consensos. ¿Cómo logramos difundir esto? ¿Cómo logramos que la gente pueda sentir que efectivamente gana más participando que no? Ese es nuestro desafío. El desafío más importante es entender, leer con claridad el entorno en el cual nos movemos y qué quiere cada actor, qué le interesa a cada actor, cuáles son los problemas que le afectan, para encontrar los consensos que nos permitan trabajar en esta lógica de participación y de cooperación. Entonces, en ese contexto, la participación en el marco de la acción colectiva organizada, porque ese es el tema, se sustenta en estrategias de cooperación racional, entendiendo por cooperación los esfuerzos que hacen las personas para alcanzar determinados objetivos sobre la base de la reciprocidad y la confianza en las reglas del juego que sustenten la vida de la acción colectiva. Ese es el desafío. ¿Cómo sentimos que en esta participación que queremos lograr, la gente sienta que todos ganamos más participando que no participando? Ese es nuestro desafío. ¿Cómo logramos eso, no? Y esa reciprocidad, sentimos que todos ganan. Y en esa reciprocidad sentimos que hay una especie de capital social. Hay un nivel de confianza. Sabemos que si cooperamos, sabemos que trabajamos de manera colectiva, podemos ganar más que si no cooperamos. Entonces la cooperación operaría en 3 escenarios, ¿no? O por otro dicho, la participación operaría en 3 escenarios. La primera es buscar que si hemos logrado un consenso y un acuerdo político, este se mantenga. Ese es el desafío mayor, porque no es fácil que se mantenga. La realidad puede cambiar, puede haber nueva coyuntura política, puede haber nuevos grupos que aparecen y a veces esos acuerdos pueden caer. Nuestro desafío, la participación en este caso, es que si hay un acuerdo de cooperación de las partes, tenemos que tratar de mantenerlo y cuidar que se sostenga en el tiempo. Ayer, por ejemplo, hicimos un convenio, ¿no?, entre la sociedad civil y el Estado aquí, delante nuestro. Ese convenio que se ha firmado es justamente un esfuerzo de cooperación, ¿no?, y que hay que tratar de mantenerlo, de sostenerlo, de que sea sostenible. La participación también puede operar en la base del conflicto, y ese es el problema, ¿no? Hay pugna de intereses. ¿Cómo lograr que la gente participe? O porque hay gente que puede participar, por ejemplo, bloqueando a otros grupos. Y ahí viene el conflicto, ¿no?
Por ejemplo, uno puede decir, a veces se piensa que el Estado, cuando reprime, ayer justo habíamos unas fotos interesantes de la colega sociedad civil, el Estado reprimiendo. Entonces ahí se ve como el Estado es el negativo, reprime. Pero también puede pasar que hay gente de la sociedad civil que se organiza por intereses particulares que ponen en riesgo el interés común. En Imbay, por ejemplo, mucha gente protesta bloqueando carreteras. Y a veces esa protesta puede ser legítima, pero en realidad es un interés particular sobre un interés común. Mucha gente quiere transportar sus productos, personas, hay gente, por ejemplo, que pierde sus productos, y mucha gente que está enferma, con niños, se queda ahí, no puede pasar porque está bloqueada la carretera. Pero el interés común y el Estado tiene que ingresar para garantizar que todos puedan pasar y no se bloquee su paso. Y ahí viene una pugna. ¿Quién tiene la razón? Y en el conflicto es también hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Hay un conflicto, pero ¿por qué hay el conflicto? Hay que analizar el conflicto y tratar de buscar una salida, porque el conflicto es la expresión de que algo está andando mal. Entonces los conflictos siempre nos van a acompañar, colegas, no van a desaparecer. Es una tensión permanente. La cosa es cómo capitalizamos el conflicto para tener una salida importante. Y lo otro es la tolerancia, que es un concepto que a veces se ve como algo positivo, pero en este caso quiero ponerlo como algo que me preocupa, ¿no? La gente está trabajando de manera cada uno por su lado, el Estado por su lado, la sociedad civil por su lado, la empresa por su lado, y no encuentran formas de cooperar porque no sienten la necesidad de cooperar. Muchos problemas sociales son complejos y requieren la participación de los actores, sin embargo no están cooperando, se tolera, cada uno trabaja por su lado. No hay quien fomente la cooperación, no hay quien fomente la participación, porque no sienten necesario participar. Entonces, en ese contexto también hay que analizar hasta qué punto es posible eso. O sea, puede ser una secuencia de lógica, ¿no? Estamos trabajando cada uno por su lado acá, por ejemplo. Eso no funciona esto. Cada uno está trabajando por su lado en tolerancia. Pero cuando hay conflicto, recién nos damos cuenta que es importante resolver los problemas. Y llegamos a consensos. A veces sucede que es como una secuencia, pero en realidad puede estar esto paralelo. Permanentemente estamos trabajando en esta lógica de cooperación, conflicto y tolerancia. Entonces, hasta ahí sería mi marco teórico del tema que ahora sí quiero entrar de lleno a los programas sociales. Yo quiero decir, en conclusión, de que la participación de la cooperación no opera mágicamente. En contextos de bienes públicos, bienes comunes, mucha gente va a hacer el cálculo costo-beneficio, va a decir, me interesa participar, gano algo participando. Nuestro desafío es bloquear eso y tratar que la gente sienta, en concreto, que si participa gana más que no participando, que no cooperando. Veamos esto en programas y proyectos. Entonces, como se ha visto el día de ayer, la gestión pública hoy en día es una gestión que necesita tender puentes. Como se dice ahí en negritas, tenemos que implica coordinar en redes institucionales, públicas, privadas y la sociedad civil, y dotar de un sentido de acción colectiva a las acciones individuales que cada uno de estos actores desarrolla. Eso es hoy en día la gestión pública. Ya no es una gestión pública mirándose el ombligo, una gestión pública endogámica. Es una gestión pública que tiene puentes y requiere que la ciudadanía participe. Sociedad civil, empresas, gremios, universidades tengan un mayor involucramiento en las decisiones públicas. Y eso, como también se señaló el día de ayer, tiene que ser orientado a un resultado. O sea, los resultados ya no son claves en la gestión. Ya no basta solamente con procesos o con un conjunto de actividades realizadas. La pregunta es, con todo ese esfuerzo que hemos hecho, ¿qué estamos consiguiendo? Entonces, en la empresa privada el resultado sería un poco la rentabilidad, la ganancia. ¿Cuál sería el resultado en el sector público? Esa es la pregunta. Y ¿cuál sería la respuesta? Mucha gente piensa que el resultado es el bien o servicio que uno entrega. Pero ese ya no es el resultado. Ese es un tipo de resultado que se llama resultado de producto. El resultado que buscamos, y eso muy interesante, está en esta ley que ayer nos entregaron a todos, es el impacto. Y el impacto sería entonces un cambio social, sería un bienestar en la población. Si yo, por ejemplo, capacito, si yo entrego alimentos o de repente un programa alimenticio para niños, o hago carreteras, o hago escuelas, o hago hospitales, ¿cuál es el impacto de eso? No nos basta solamente con entregar el bien, tenemos que pensar en el impacto social de este bien en la comunidad. Y ahí el resultado más importante que trabajamos en el sector público. Y eso es lo que motivaría la participación. En la medida que la gente siente que este bien o servicio impacta en las personas, su calidad de vida, la gente tendría un sentido, una razón clave para participar.
En la medida que no entienda eso, que no sienta que eso es un beneficio para su familia, su comunidad, la gente puede decir, ¿para qué participar? Ahora, para lograr este resultado es interesante notar que necesitamos una acción colectiva coordinada. Ahí viene el tema de la cooperación. Es imposible conseguir el resultado si no hay condiciones para cooperar y participar. No hay cómo. Y ahí es clave que el Estado solo no puede resolver los problemas. Hemos aprendido eso. El Estado solo no puede resolver. Necesitamos de la cooperación en una mirada territorial de los actores claves del territorio. En mi territorio, donde yo trabajo, me desenvuelvo, ¿quiénes deben participar? ¿Quiénes deben cooperar? Las universidades, los sindicatos, las ONGs. Tienen que buscar mecanismos de cooperación. Pero para que ellos participen necesitamos darles un ambiente propicio para que esos actores puedan participar. Y eso implica un diseño institucional que permita que los actores puedan participar en mejores condiciones. No se trata, colegas, que la participación se entienda un poco como estos enjambres de abejas, no. Mejor dicho, a veces la gente siente que participar es como cuando los niños, los pequeños juegan fútbol, ¿no se han visto en una cancha? ¿Cómo juegan los niños fútbol? Todos están detrás de la pelota, como un enjambre de abejas, no hay arquero, no hay defensa, no hay delantero, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que cree que la participación es eso, todos participamos como una especie de asamblea, no es así. El ambiente propicio para toma de decisiones implica un diseño institucional en la cual cada actor tenga su lugar, tenga su rol y sobre reglas de juego claras intente entonces saber cuál es mi colaboración en este sistema de participación que me están proponiendo. Hay que diseñar institucionalmente un modelo organizacional en red capaz de entonces de que la gente sienta que sabe qué hacer en estas reuniones, en estas asambleas, en estas conversaciones, sabe qué rol tiene cada uno, hay una división del trabajo, hay una coordinación de funciones que me permita ser eficaz, porque la participación tiene que ser pertinente y oportuna. No puede ser participar por participar. Hay que hacer un tipo de diseño institucional que dirija esa participación. Entonces, en ese diseño estamos buscando este diseño de presupuesto por resultados que quiero yo destacar, que es lo que ahorita está, gestión por resultados, que está marcando fuertemente la gestión pública en América Latina. Es muy importante. Ayer justamente también lo mencionaban, la importancia de la gestión por resultados. Entonces, ahí veo que hay como varias dimensiones importantes, ¿no? El planeamiento estratégico, un proceso presupuestario, un monitoreo, una rendición de cuentas, todo enfocado a que necesitamos unos recursos, con unos bienes y servicios, todos orientados al impacto. Pero en todo eso buscamos que la gente participe. La pregunta es ¿cómo? Para el planeamiento, por ejemplo, hay planeamiento participativo. ¿Cómo lo convocamos? Para el tema de monitoreo de la gestión, se está viendo ahorita en este seminario las interesantes propuestas que existen para que la gente participe. Para el tema de rendición de cuentas, para el tema, igual, necesitamos mecanismos institucionales que promuevan esta participación de manera eficiente, eficaz, y no solamente idealista o romántica. Por eso la canción Michelle. No necesitamos, ¿no?, mirar esto de manera... Es importante esta forma idealista de la participación, pero tenemos que ser objetivos. Si no existen institucionales que orienten la participación puede ser un mecanismo que a mucha gente, como sucede, porque esto no es nuevo, mucha gente siente que no funciona, porque no hemos diseñado un modelo capaz de canalizar la participación de manera eficaz. Entonces, y aquí ya con esto voy terminando, los programas y proyectos tienen que tener institucionales, sino para que puedan buscar la participación. Estos programas y proyectos, en qué tipo de consenso, en qué tipo de modelo de gestión van a desarrollarse, sabiendo que los programas y proyectos son propuestas de cambio social y que están orientados a generar valor público. O sea, los impactos sociales, económicos, políticos en la calidad de la gente es fundamental. Si no conseguimos impactos sociales, por más que el bien y servicio esté bien evaluado, colegas, quiero decir esto muy claro, es como le pasa a mi equipo de fútbol, lamentablemente, ¿no?, en el mundial. A veces jugamos como nunca, perdimos como siempre. Uno puede hacer un excelente servicio, colegas, pero si no hacemos los goles, si no hay impactos, el servicio lamentablemente no tiene sentido. No basta con entregar los servicios de calidad, necesitamos saber si hay impactos. Y los impactos son fundamentales conocerlos. Entonces, el valor público es la orientación clara de la participación. La participación, por ejemplo, debiera decirnos que si hay una adecuada y eficiente participación, entonces hay valor público.
podemos generar impactos, porque se hace sostenible, la gente lo entiende, la gente puede cooperar en este esfuerzo de bienestar en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, ecología, todos los temas que trabajamos en los programas y proyectos. Y entonces vamos a monitorear los proyectos en ese sentido, en el sentido de valor público. El monitoreo se enfocará básicamente en la calidad del servicio, en lo que hacemos, en el presupuesto, y la evaluación se enfocará básicamente en los impactos sociales. Son dos momentos importantes con tiempos distintos, herramientas distintas y por supuesto indicadores distintos. No es igual decir cuántos capacitados que decir cuántos aprendieron. Son indicadores diferentes y tiempos distintos. Y aquí con esto sí, por favor, quiero terminar porque quiero invitarnos a pensar en esta lógica de la cooperación y la participación sobre la base de problemas sociales que debemos resolver en el país, en nuestros países. Problemas sociales que lamentablemente durante muchos años lo hemos querido resolver cada uno por su cuenta. La ONG por su cuenta, las federaciones por su cuenta, los gremios por su cuenta y el gobierno por su cuenta. Siempre han trabajado cada uno en sus propios terrenos, sus propios feudos, sus propios cubículos y no han visto la necesidad de cooperar. Han sido muy tolerantes. Muchos años hemos sido tolerantes en esa idea de que los problemas los resuelve cada uno en su propio ámbito organizativo y su propia competencia. Ahora tenemos que buscar que los problemas no se ha demostrado científicamente que de esa manera no resolvemos los problemas. Necesitamos una forma diferente de enfrentarlos. Y esta forma diferente es con participación y cooperación entre actores, públicos y privados. Entonces quiero poner este ejemplo. Este es un problema que afecta a América Latina, a los niños trabajadores, en actividades peligrosas. Como lo ven ahí, el puntero no funciona lamentablemente, acá sí funciona y tal. Esas actividades económicas o no económicas, llamadas o no, que ponen en riesgo su bienestar físico, psíquico, moral, presente o futuro durante su etapa adulta. Ya está demostrado científicamente que eso pasa. Y las causas también ya están demostradas, ¿no? Las familias son a veces muy favorables al trabajo de menores, son muy condescendientes, ¿no? Que si van a la escuela pierden su tiempo, ¿no? Y el Estado a veces no los toma en cuenta. O sea, hay una serie de problemas directos e indirectos que generan este problema clave. ¿Cómo se ha enfrentado? Las ONGs han hecho proyectos por su cuenta, el Estado también por su cuenta, y cualquier entidad interesada en la temática lo ha trabajado por su cuenta. Bueno, la empresa no lo ha trabajado seguramente porque no es rentable trabajar eso, ¿no? Pero digamos que cada uno ha buscado la solución en su propio cubículo, en su propio feudo, en su propio átomo. Pero estos problemas no se resuelven así, colegas. Entonces, en mi país, y creo que en parte de América Latina también, estamos haciendo programas de este tipo, proyectos multisectoriales, donde cada actor debe verse ubicado en una causa del problema. Por ejemplo, el problema central es el valor público. Tenemos que cambiar esa situación. Hay que apuntar y hay que buscar cómo lograr eso. Entonces eso lo tiene que conseguir un conjunto de actores, eso nos hemos dado cuenta. Porque las causas educativas que generan este problema lo ve el Ministerio de Educación o cualquier entidad vinculada al tema educativo. Los temas que tienen que ver con desamparo familiar lo ve el Ministerio de la Mujer en mi país. Igual que ese de ahí con desamparo. Los temas que tienen que ver con el tema de la habilidad de los adolescentes, el uso del tiempo, el ocio. Tenemos una institución que se encarga del deporte en mi país, que se encarga de eso. Los temas vinculados a la gente que contrata niños, lo ve el Ministerio de Trabajo. Miren, lo que está en morado, en realidad en mi país, durante muchos años, lo veía el Ministerio de Trabajo, porque según la ley le compete al Ministerio de Trabajo el tema del trabajo de niños. El Ministerio de Trabajo se ha esforzado un montón de años por eso, pero nunca pudo y nunca podría resolver, porque el problema de ellos se focaliza en dos causas nada más, según su competencia y el presupuesto que tiene. Todo lo demás no lo ve. Y la pregunta es, ¿no podrían ustedes hacer alianza o cooperar hace 20 años o más o menos? Te decían, bueno, no me compete, no está metiendo de referencia, no tengo por qué buscar a los actores, además no le interesa al otro, porque mientras lo convenzo, no tiene otras cosas que priorizar y no puedo convencerlo. Y una serie de pretextos para no buscar la salida, que la salida definitivamente y científicamente era mediante la cooperación y la participación y la cogestión, o el trabajo en red. Hoy ya se trabaja así. Después de varios años, miren, varios años, hoy el Estado trabaja así.
Pero la idea sería que se trabaje así, pero además articulado con organizaciones, sociedad civil, por ejemplo, ONGs, fundaciones, inclusive con las empresas que están trabajando el tema de la relación empresarial, también podrían trabajar el tema y podemos buscar mecanismos de cooperación en un territorio concreto. Entonces los PPRs ahora son así, los PPRs multisectoriales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un resultado, que es esto que el cambio de estos niños trabajadores, ¿no? Y este resultado es el elemento clave que une a varios sectores. Acá está el sector del Ministerio de Educación, con sus actividades, sus tareas, sus insumos y presupuesto. Acá está el Ministerio de la Mujer, con sus actividades y tareas. O sea, cada uno tiene esto, ¿no? Cada causa se ha convertido en productos. Producto 1, 2, cada causa. Entonces, cada sector tiene un producto. O sea, es interesante. Las causas, alguien tiene que resolverlas. Y hay que asignar a alguien la responsabilidad de la solución de esas causas. Y ahí está puesto. Producto 1, 2, cada actor tiene una responsabilidad sobre un grupo de causas y tiene que demostrar que lo está resolviendo. Y para eso tiene una serie de actividades, tareas y presupuestos que tiene que trabajar y tiene que poner en marcha para funcionar. Ahora, estos actores tienen culturas propias, tienen tiempos propios, tienen sus propias lógicas de trabajo. ¿Cómo? Para que se alineen y trabajen cooperativamente. Tiene que haber una organización independiente que los monitoree, que les haga el seguimiento, que los evalúe, que los obligue a trabajar de manera cooperativa, quieran o no quieran, estén convencidos o estén convencidos, tienen que trabajar de manera cooperativa. Alguien tiene que impulsar ese esfuerzo y vigilarlo y hacerlo público. Y en eso estamos empezando en mi país. Acá República Dominicana nos da de palo porque ya está evaluando la calidad de los servicios. En mi país todavía no se evalúa eso. Pero estamos empezando en esta perspectiva. Entonces, aquí por ejemplo, hay este organismo que monitorea, que vigila, que ve, que levanta, que ayuda a que los autores trabajen. La sociedad civil participa, como ustedes han mencionado, vigilando o con veedurías. Puede entonces dar su opinión sobre los servicios también y pueden participar en este ámbito, como está pasando aquí en República Dominicana. Pero también, fíjense colegas, la sociedad civil podría participar, acá está también, en tareas y actividades de cada sector en un territorio concreto. Por ejemplo, en un territorio de mi país puede haber una ONG que trabaja una tarea en el tema educativo, un proyecto muy bonito a nivel, y puede cooperar con este ministerio. Y así en cada lugar donde trabaja el ministerio puede haber actores de la sociedad civil y empresas que pueden cooperar en tareas, pueden hacer alianzas aquí. O sea, vemos dos roles de la sociedad civil, vigilando, pero también cooperando, asumiendo responsabilidades en la ejecución del proyecto. Y a eso deberíamos apuntar. Pero para que eso suceda, los actores involucrados deben sentir que ganan más participando que no participando. Que sienten que efectivamente el beneficio de los niños que no trabajen, que tengan sus derechos, es un tema clave en el desarrollo del territorio de la región. Y eso es lo que hay que tratar de promover. Entonces, para eso, como bien ha pasado acá, en ese documento, hay que establecer reglas claras, normas claras. Saber qué rol le juega cada actor para que eso funcione. Necesitamos fomentar valores compartidos como la reciprocidad, solidaridad y basarse en principios éticos, para que la gente sienta que es elementario y fundamental que exista ética en esa cooperación. Necesitamos que la gente sienta que gana participando. ¿Cuáles son las recompensas? ¿Qué gana cada actor? Uno dice, no, solo la población debe ganar. Un momentito, también el ministerio puede ganar prestigio. O un profesional puede ganar también prestigio cooperando en ese esfuerzo. Todos tenemos que sentir que ganamos algo participando en ese proyecto. No podemos ocultar ese beneficio. Las empresas, por ejemplo, tenían ese cargo de conciencia. Si yo participo con un fondo para este proyecto, ¿qué pasa? Mis ganancias aumentan. Sí, uy, qué feo, ganamos más cooperando, dando fondos. Entonces muchos al principio se sentían culposos. No quiero que salga eso. No, había una empresa Colgate, hay Colgate acá, no sé. Tenía un proyecto que se llamaba Labio Leporino. El proyecto se llamaba Sonrisas a los de los niños. Entonces venía mucha gente pagada por Colgate de Estados Unidos a operar a niños pobres del colegio Leporino. Colgate aumentó sus ventas, pero no lo decía, tenía vergüenza de decir que sus ventas aumentaban porque la gente, si compraba Colgate, apoyaba a los niños Leporino. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas dicen marca de calidad y hacen abiertamente visible su apoyo social, basados en ese texto de Michael Porter, el valor compartido, que lo recomiendo, donde dice que para las empresas lo social es el centro del negocio, imagínense. Lo social es el centro del negocio. Entonces la empresa pasa a ser un aliado también en programas sociales y puede cooperar también, como las ONGs. La cosa es sentir que tenemos intereses comunes y valores compartidos.
Y eso es importante construirlo en un territorio. Es importante también sensibilizar y educar sobre la importancia y beneficios de los programas y proyectos que promovemos. Si no decimos cuáles son los beneficios, lo que la gente gana participando, la gente de repente siente que no es necesario participar. Es bueno comunicar. Y lo hecho, la cooperación va a subsistir en la medida que siempre estemos presentes, que en el territorio siempre nos veamos. Sabemos que si no trabajamos de manera colectiva, esto no va a desarrollarse. Ahora, ¿qué rol, ya estoy acabando, qué rol le damos a los actores? Una participación receptiva, funcional o activa. Receptiva sería que, bueno, yo quiero que la gente se organice a recibir cosas, punto. ¿Eso queremos? ¿Que la gente solo se organice para recibir cosas? No, queremos que la gente solamente es funcional. Yo hago un proyecto y quiero que la gente me dé su opinión, básicamente eso. O queremos que la gente asuma responsabilidades en la toma de decisiones del proyecto. Es una cosa diferente. En este modelo, colegas, los actores tienen que asumir responsabilidades y por lo tanto consecuencias. En mi país los funcionarios públicos tienen miedo a firmar los convenios. ¿Por qué? Porque si pasa algo con ese proyecto que está campesinos, están universidades, el único responsable va a ser el funcionario público, si pasa algo con ese proyecto. Entonces tienen miedo a firmar. La idea es que si firmamos todos, si pasa algo, todos somos responsables, no solamente un actor es el responsable. Para que la cooperación funcione, todos los actores deben sentirse responsables de lo que firman y saber que si hay consecuencias, todos asumen la responsabilidad y no solo un actor. Ese es el desafío legal importante en este tipo de acuerdos intersectoriales, ¿no? Y quiero terminar con esto. A veces trabajamos así, como estos caballos o burritos, ¿no? Cada uno tenso, ¿no? Y se pregunta, nos estamos ahorcando, ¿no? Para comer. ¿Cuál es la solución, colegas? Ajá, muy bien. Ese debería ser. Pero ¿qué pasa, colegas? Un alumno me hizo ver, profesor, disculpe, pero de repente uno de los animalitos es más fuerte que el otro. Y lo va a jalar, y te va a comer él solito, después lo vuelve a jalar y come solito, y de repente el burrito no come nada. Y eso pasa en el país, profe, me dice. Efectivamente, ese es el poder. Cuando uno abusa su poder o tiene más poder, va a comer solo el alimento y no va a compartir, no quiere compartir. Y yo le dije, ¿pero qué pasa con el burrito que no come? ¿Qué va a pasar a la larga? Se va a morir, ¿no es cierto? Y si se muere, colegas, están amarrados, ¿no? Porque son animalitos interdependientes, como le pasa al país. Si muere ese burrito, lo va a infectar al otro, y el otro también se va a morir. A la larga es que, por justamente no concertar esfuerzos políticos, estamos matándonos, estamos jugando un juego suma cero. La cooperación, si bien no ganan todos lo que quisieran al 100%, sí ganan algo, cediendo en sus posiciones y buscando intereses comunes para que sea viable un país, sea gobernable, sea un país que pueda alcanzar objetivos comunes. Si un país no concerta políticamente sus esfuerzos, la ingobernabilidad, la violencia, la ausencia de poder o un poder de abuso es lo que va a primar. Necesitamos la cooperación para que esto pueda ser viable y sostenible. Muchas gracias.